Bien, pues vamos a empezar con la clase ya formalmente. Les reitero que la presentación y el video de esta sesión la vamos a subir al Brightspace. Pues vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a ver a grandes rasgos brevemente el objetivo de la unidad 1. Vamos a ver el tema que corresponde al día de hoy. Vamos a hacer una breve actividad para ver si entendimos bien el tema del final y algunos recordatorios que me gustaría tocar con ustedes antes de que finalice la clase. Entonces, la unidad 1 es una unidad que tiene que ver con recolección de datos. Es una unidad muy bonita, puede parecer sencilla y en general lo es, pero van a ver que hay una serie de elementos que vamos a tener que definir antes de hacer el proceso de la recolección de los datos. Y eso es que lo va a complicar quizás un poquito más. Pero a grandes rasgos, la idea de esta unidad es que ustedes puedan, al finalizar esta unidad, entender el proceso a través del cual ustedes van a organizar y sistematizar la manera en la que van a recolectar los datos de su investigación. Vamos a tratar de ver cuáles son las recomendaciones más actuales que da la ciencia abierta y replicable acerca de cómo debemos de recoger los datos, pero también de alguna manera muy importante, pues las consideraciones éticas acerca de la recolección de datos conceptuales. Esta última parte es muy importante y es muy bonita, porque si les soy sincero, en mi experiencia muchas veces muchos colegas psicólogos olvidan esta parte, ¿no? O sea, es algo tan sencillo como pedir un consentimiento informado y a veces hacen encuestas y solamente lanzan las preguntas y ni siquiera le informas al sujeto de qué va a consistir o qué vas a hacer y para qué lo quieres y que vas a cuidar tus datos. Entonces, la parte ética es muy bonita y vamos a guardar algunos elementos importantes, ¿no? Y va más allá de la ética. Hay cuestiones ya legales de por medio que tenemos que tener cuidado según ciertas normas en México. Pues vamos a comenzar con la unidad 1. Vamos a empezar con algunos términos básicos que tienen que ver acerca de eh, cómo recolectar datos. A grandes rasgos, nosotros tenemos dos grandes opciones. Podemos trabajar con datos históricos. Los datos históricos a grandes rasgos van a ser, digamos que bases de datos que ya existen, es decir, tú no vas a tener que recolectar nada, sino que estos ya las recogió alguna otra institución. Generalmente van a ser instituciones de gobierno o no gubernamentales que van a tener sus bases de datos abiertas. Un ejemplo muy básico de ello y una de las fuentes donde pueden obtener más información de este tipo es en el INEGI. El INEGI a veces en sus encuestas va a plantearnos que podamos descargar sus bases completas de las encuestas que hicieron casa por casa. Pues eso es una ventaja que tiene el uso de este tipo de datos. Trabajar con datos históricos va a tener una serie de ventajas, pero también de desventajas que ahorita vamos a ver. La segunda opción que tenemos es hacer un plan de medición. Es decir, nosotros vamos a planificar qué vamos a medir, cómo lo vamos a medir, qué técnicas, qué instrumentos vamos a utilizar y cómo vamos a recolectar la información de esa variable en particular. Entonces, estamos recogiendo, por así decirlo, información totalmente nueva que nadie había recogido y yo voy a planificar cómo se va a recolectar toda esta nueva información. Tiene sus ventajas y desventajas con el plan de medición como los datos históricos. Vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Datos históricos. ¿Cuáles son sus ventajas de los datos históricos? Las ventajas de un dato histórico es que es barato. O sea, no tienes que gastar absolutamente nada de dinero porque realmente las bases de datos ya están ahí en las plataformas en línea. Entonces, realmente solamente es descargar esa información a nuestra computadora o donde lo vayamos a procesar. Otra ventaja que tiene es que no requiere mucho tiempo, o sea, nos vamos a olvidar de tener que recoger los datos una semana, un mes, 6 meses, un año, porque los datos ya van a estar allá abiertos, solamente tenemos que sacar el tiempo para descargarlos, explorar la base de datos y ver que sea lo que necesitamos. Otra ventaja que es parcialmente ventaja porque no siempre va a suceder así, es que en la mayoría de las ocasiones van a ser datos de acceso abierto, es decir, cualquiera puede acceder a ellos, entonces la mayoría de las veces no voy a necesitar un permiso o tener una cuenta en cierta página para poder acceder en esa base de datos. La mayoría de las veces va a ser de acceso abierto.
¿qué desventaja hay acerca del uso de datos históricos? Porque ahorita pues oye muy bonito no tener que hacer mucho esfuerzo, ¿verdad? Es así como que la idea de lo que podemos hacer siempre. Pero va a tener una serie de desventajas como por ejemplo, primero, que la medición no siempre mide las variables que necesito y ese va a ser un gran problema que van a tener los datos históricos. Es decir, puede ser que yo esté pensando en cierta variable, pero cuando yo revise esta base de datos no hay ninguna pregunta que me pueda servir para recolectar esta información. Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo un proyecto con unos colegas, estamos viendo un proyecto sobre variables que predicen eh, la conducta delictiva en jóvenes y estamos utilizando un modelo de factores de protección y cómo estos factores de protección eh, agregan un valor predictivo a los factores de riesgo, ¿no? El problema está en que estamos utilizando una base de datos que ya existe. Entonces nos topamos con una serie de factores de protección, como por ejemplo la inteligencia que maneja este modelo, que no la podemos obtener a partir de esa base de datos. ¿Por qué? Porque cuando se recolectó esta base de datos, no se aplicó ningún instrumento que mida inteligencia o alguna variable que sea similar a la inteligencia. Entonces, en ese sentido, esta variable eh, no, no la vamos a poder medir. Simplemente no hay ningún indicador que nos pueda servir para identificar esta variable y lamentablemente va a ser una variable que no vamos a poder meter en nuestro modelo estadístico. Esa es una desventaja del uso de los datos históricos. Otra desventaja es que no sabemos cómo se recolectó la información. En el caso de que utilicemos datos del INEGI, pues no hay tanto problema, o de alguna institución que se dedique plenamente a hacer estadística, no hay tanto problema porque generalmente ellos cuidan todos estos procesos y podemos estar relativamente seguros de que la información que vamos a obtener sea de calidad. Pero cuando estamos recolectando información de otra institución que no necesariamente tenga mucha experiencia en la recolección de datos, pues allá yo voy a poder tener algunas dudas acerca de si esta información se recolectó adecuadamente, qué tal si no se entrenó bien a la gente que recolectaba la información o algo así por el estilo. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado acerca de ello. Y finalmente, es que a veces esos datos no siempre son libres. A veces sí tengo que tener cierta cuenta o están abiertos solamente para investigadores, ¿no? Y yo soy a lo mejor un estudiante de licenciatura y no me dejan tener acceso a esta información. Pues por allá hay a veces problemas en cuanto a la accesibilidad de estos datos. Luego tenemos el plan de medición. ¿Qué ventajas plantea el plan de medición? Bueno, primero es que nos podemos asegurar de que vamos a medir lo que queremos y cómo lo queremos. Así de sencillo, ¿no? Es decir, si tú quieres medir inteligencia, simplemente cuando hagas tu plan, asegúrate de incluir un instrumento que mide inteligencia y medirlo cuando vayas a hacer esa información. Entonces, en ese sentido, el plan de medición nos permite tener más control acerca de lo que queremos hacer, ¿ok? ¿Qué otro elemento tenemos en cuenta en cuanto a la ventaja del plan de medición? Es que se puede asegurar la calidad de los datos y de su recolección, precisamente como yo tengo el control de qué vamos a recolectar y cómo lo vamos a recolectar, pues yo me puedo asegurar, primero, de utilizar buenos instrumentos. Segundo, que a lo mejor si me está ayudando a alguien, entrenar a estas personas para que recojan la información de la misma manera todos. Si es una entrevista, a lo mejor hago una sesión de entrenamiento para la aplicación de la entrevista y en ese sentido yo me puedo asegurar de que la información esté recolectada de la misma manera y de una calidad adecuada. Y finalmente es que una ventaja que tiene es que los datos van a ser propios, van a ser míos. Yo voy a poder hacer con esos datos que yo quiera. Si lo quiero, lo comparto. Si no lo quiero, no lo comparto. Es decir, van a ser datos de una creación propia. Voy a poder explotar esta base de datos, no como en un dato histórico donde cualquiera puede acceder a esos datos. ¿Okay? ¿Qué desventajas plantea el plan de medición? Desventajas que requieren muchos recursos, así, pero muchísimos. En un plan de medición como tal, si lo planeamos bien, podemos optimizar los recursos, pero en general nos va a costar recursos. Ya sea tiempo, porque vamos a tener que ir a los lugares a recolectar la información, o dinero, porque vamos a tener que imprimir encuestas,
o incluso personal, porque a lo mejor yo necesito hacer la aplicación en una escuela simultáneamente a todos los grupos y yo solito no lo voy a poder hacer, entonces a lo mejor requiero a alguien que me apoye. Entonces, eso va a estar complicado, lo complica, ¿no? Tengo que planificarlo muy bien el plan de medición, ¿no? Si lo planifico muy bien, insisto, yo puedo optimizar esto de tal manera que me requiera el menos cantidad de personal, con el menos cantidad de tiempo, y con el menos cantidad de dinero, pero yo necesito ser muy organizado para hacer este levantamiento de datos. Otra desventaja que tiene, lamentablemente, es que si bien tengo mucho control, a veces no siempre tengo instrumentos o técnicas válidas para medir lo que quiero. Pues a lo mejor estoy pensando en utilizar un instrumento en particular, pero a lo mejor ese instrumento no está validado para México. Entonces, allá voy a tener mi disyuntiva entre si debo de utilizar el que busqué o a lo mejor me planteo tener que hacer primero una validación del instrumento. Y finalmente, pues tengo que tener cuidado con la información. Es decir, como yo soy el responsable de esta información, yo tengo que ver que esa información se recoja a través de procedimientos legales, éticos, que haya un consentimiento informado de por medio, que yo vea que no se identifiquen a los sujetos, que la información no pueda acceder a nadie. Yo tengo que cuidar todos esos elementos que tienen que ver con la confidencialidad de la información de los participantes que están amablemente accediendo a que yo les recolecte la información. Entonces, plan de medición o datos históricos, yo puedo utilizar cualquiera, nada más hay que tener en cuenta sus ventajas y desventajas. Para este curso en particular, nosotros vamos a utilizar el plan de medición. Yo quiero que ustedes desarrollen la habilidad de poder planificar cómo van a recolectar sus datos, porque eso es una competencia importante que nosotros desarrollemos como psicólogos. Bien, aquí tenemos un ejemplo nada más para que veamos cómo se puede aplicar pues en datos, ¿no? En investigaciones reales. Entonces tenemos Profe, aquí, tengo una duda rápido, sí, dime, perdón. sí, adelante, no te preocupes. Respecto al anterior, ¿cuál podría ser un ejemplo de la desventaja de como las técnicas que no son válidas o los instrumentos que no son válidos? Ok, eh, puede haber muchas desventajas, ¿no? Una desventaja muy grande, bueno, según yo lo deben haber visto en su materia anterior, pero no se preocupen si no lo vieron. Realmente suele ser un tema que no, la mayoría de las veces no se aborda en los currículos de metodología. Pero cuando yo hago una investigación, yo tengo que ver que los resultados de mi investigación sean válidos. Es decir, que lo que yo obtuve con esta investigación pues tenga sentido de interpretar. Esta validez de los resultados, y hay que tener cuidado, la validez de los resultados, cuando hablamos de validez, no es la misma validez del instrumento, ahorita voy a llegar a ese punto. Eh, son 4 tipos de validez: validez interna, validez externa, validez estadística y validez de constructo. Entonces, cuando nos referimos a validez de constructo, se está haciendo referencia a cómo el investigador midió su variable, el constructo que quiere medir. Si yo me aseguro de haberlo medido adecuadamente, pues yo puedo estar seguro de que lo que yo interprete de esta variable sí tiene sentido en el contexto del estudio. Y te voy a poner un ejemplo. Yo hice hace como 2 años, hice un metaanálisis de los estudios que se hacen de acoso escolar en México, de bullying. Entonces yo Ujú. revisé todos los estudios que se han hecho en México y revisé además cuáles son los instrumentos que se utilizan para medir el acoso escolar en México. ¿Qué encontré? El acoso escolar, por definición, digamos que teóricamente, tiene que tener 3 componentes. Tiene que ser, tiene que haber un desbalance de poder, es decir, tiene que haber un alumno que sea superior a otro alumno en cualquier aspecto, a lo mejor en tamaño, en fuerza, en inteligencia, en popularidad, en algún aspecto, ¿no? Tiene que estar desbalanceada esa relación. Segundo, tiene que ser una agresión que tenga la intención de causar daño. Es decir, pues si tú y yo nos llevamos así de manera ruda, pues no es acoso, porque así nos llevamos tú y yo. Es como que un acuerdo implícito en nuestra relación de cómo somos amigos. Y tercero, tiene que ser por un periodo prolongado de tiempo. Es decir, no basta con que sea una vez, sino que tiene que ser de manera reiterada.
Es que me encontré yo Ok. cuando revisé los instrumentos que se utilizan en México. Prácticamente todos los instrumentos que se utilizan en México no evalúan los tres componentes. El componente que suelen no evaluar es el desbalance de poder. Es decir, evalúan la agresión, evalúan que suceda por bastante tiempo, pero no evalúan que la relación entre víctima y agresor esté desbalanceada. Entonces, ¿qué es lo que yo concluí con mi estudio? Yo concluí en esta investigación que en realidad lo que están haciendo los estudios de violencia, de acoso escolar en México, en realidad no están midiendo acoso escolar, están midiendo violencia escolar, que es otro constructo similar. El bullying entra dentro de la violencia escolar, pero no es exactamente lo mismo, porque en la violencia escolar es como que cualquier tipo de violencia que ocurre una vez, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo no utilizo un buen instrumento que sea válido, a veces yo no voy a poder estar seguro de que el constructo que yo creí que estoy midiendo es el que necesariamente medí. ¿Sí me explico? Ok, sí, sí, sí. Ok, gracias, prof. De nada. Y por eso es muy importante, y esa va a ser la principal deficiencia de los datos históricos, la validez de constructo. Nunca voy a poder estar seguro de que lo que un investigador midió en esa base de datos que subió en Internet sea lo que yo necesitaba medir. Entonces, ese siempre va a ser como que la gran debilidad del uso de datos históricos. Acá tenemos un ejemplo, validación del cuestionario breve de victimización escolar por pares. Y aquí podemos ver, dice la introducción, la victimización por pares en las escuelas tiene consecuencias que no solo se ven reflejadas en el área académica de las víctimas, sino también en su salud mental. A pesar de la gran cantidad de instrumentos existentes, no existen datos normativos para el diagnóstico de esta problemática a nivel nacional. Método. A través de los datos de la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y delincuencia, con una muestra de 18.839 jóvenes de 12 a 29 años de todo el territorio nacional, eso es de México, se analizó la utilidad y validez de la encuesta para diagnosticar la victimización escolar por pares con normatividad nacional. Resultados. El instrumento ofreció una consistencia interna apropiada de 0.86 y se asoció significativamente con trastornos del dormir, estado del ánimo depresivo y la satisfacción escolar, lo que sugiere una adecuada validez de constructo. Se reportan puntos de corte para realizar un diagnóstico de victimización escolar por pares y se reporta el instrumento para sus conclusiones. El instrumento obtuvo propiedades psicométricas adecuadas y con una validez consistente con los hallazgos previos. Sin embargo, dada su brevedad, se recomienda su uso en conjunto con otros instrumentos más detallados. Entonces, este ejemplo, que es una investigación real, eh, lo que está haciendo uso es de lo que conocemos como datos históricos. ¿Por qué? Porque el investigador, en este caso su servidor, no utilizó yo no recogí los datos. Yo utilicé los datos de la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y delincuencia. Esos son datos que ya existían. Solamente tomé los datos, los recabé y validé una encuesta a partir de los ítems que tenía este instrumento que realizó el INEGI y ya. O sea, no es necesariamente yo no fui y entrevisté a 18.839 jóvenes de 12 a 29 años, sino que eran datos que ya existían. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de un plan de medición. Esta es la versión en portugués brasileño del COREOM, adaptación transcultural de un instrumento para evaluar eficacia y efectividad de la psicoterapia. Esta investigación la escogí detalladamente porque muchos de ustedes están interesados en la parte clínica, entonces me parece que es importante que desde ahora se empiecen a familiarizar con qué instrumentos me permiten evaluar que mi terapia que yo di sí representa una mejoría para el paciente. Y a este fenómeno o a este área de estudio en psicoterapia le vamos a llamar outcome assessment, así lo van a encontrar en inglés, es decir, evaluación de resultados, lo queremos ver de esta manera. Entonces, el outcome assessment es toda una línea de investigación en psicología clínica que se encarga de ver cómo los psicólogos evaluamos que una terapia esté funcionando. Y hay instrumentos que se han desarrollado para evaluar la efectividad de las psicoterapias. Uno de esos es el COREOM.
hay tres grandes principales, hay más, ¿no? Hay más, pero como que hay tres grandes principales que se utilizan de manera genérica. Y el Coreon es uno de ellos y se los presento porque es un instrumento que es libre. Entonces, si ustedes lo quisieran buscar más adelante, cuando ya estén egresando o ya estén haciendo sus prácticas en el área clínica y les interesa evaluar la efectividad de su psicoterapia, pueden descargar ese instrumento. Si tienen complicaciones por buscar ese instrumento, no se preocupen, me pueden mandar un correo, yo lo tengo, la versión en español, entonces con mucho gusto yo se las puedo pasar. ¿Pero en qué consiste? ¿O qué hicieron esos investigadores? Dice, la escala Coreón se desarrolló en la década de 1990 con el objetivo de evaluar la eficacia y efectividad de los tratamientos de salud mental. El objetivo es adaptar el Coreón para su uso en población brasileña. El método, el instrumento fue traducido y adaptado con base en el protocolo internacional desarrollado por Core System Trust, que contiene 7 pasos. Traducción, análisis de equivalencia semántica, síntesis de las versiones traducidas, pretesting en la población objetivo, análisis de datos y retrotraducción. Resultados. Después del análisis semántico fueron necesarias modificaciones en 7 de los 34 ítems originales. Se hicieron cambios para evitar la repetición de palabras y el uso de términos difíciles de entender. El análisis de consistencia interna mostró evidencia de estabilidad de puntaje en el Coreón adaptado al portugués brasileño. Conclusión, el instrumento se adaptó con éxito al portugués brasileño y sus propiedades semánticas y conceptuales fueron equivalentes a la del instrumento original. Entonces, estos investigadores utilizaron un plan de investigación porque ellos siguieron muy claramente qué es lo que tenían que hacer, siguieron ese protocolo que ya lo había desarrollado esta organización que se encarga de vigilar el desarrollo de esta prueba, que a grandes rasgos ya te dice qué hacer, o sea, vas a traducirlo, vas a analizar que lo que tradujiste tenga significado equivalente al lenguaje donde es traducir, vas a hacer esta síntesis de la versión traducida, lo pruebas en la población, recoges datos y lo vuelves a retraducir esa versión ya traducida, ¿no? Para ver si la versión retraducida y la original son equivalentes, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de datos que fueron recogidos a través de un plan de investigación. Ellos diseñaron todo el protocolo y ellos recogieron la información en la muestra de su interés, ¿ok? Bien. Una vez que yo ya haya elegido cuál elemento voy a hacer, recordemos que para este curso lo que vamos a querer es que ustedes hagan su plan de recolección de datos. Yo tengo que elegir el instrumento. Entonces, cuando yo elija mi instrumento, ¿cómo voy a medir mi variable? Pues yo tengo varias opciones. Yo tengo métodos que van a involucrar observaciones. Voy a tener métodos que van a involucrar que yo interrogue a los sujetos que son participantes de mi estudio. Puedo tener métodos que evalúen ciertos signos fisiológicos en el sujeto. Y desde luego voy a tener lo que se conocen como métodos experimentales, donde yo ya voy a tener que hacer un experimento propiamente. ¿Cuáles son los métodos de observación? En el método de observación, como su nombre le indica, yo voy a observar, yo investigador, observo la conducta o indicadores en el sujeto, porque a lo mejor voy a estar observando personas, o en general en mis unidades muestrales. A veces no me interesa observar a las personas, a lo mejor lo que yo estoy observando es la infraestructura educativa, ¿no? A lo mejor yo estoy observando qué elementos existen en una escuela, ¿no? Estoy evaluando la infraestructura de una escuela, no necesariamente las personas. Entonces, lo que yo voy a hacer es observar estos indicadores o estos elementos en el objeto que yo quiero estudiar. La observación puede ser cualitativa, puede ser una observación libre, si lo queremos ver así, puede ser cuantitativa, es decir, yo tengo una serie de indicadores que voy a estar observando y voy a contabilizar cuántas veces sucede esta conducta, por cuánto tiempo sucede esta conducta. Puede ser participante porque el investigador va y se involucra con la persona eh, con la que está sucediendo la situación. Puede ser no participante porque yo lo observo como un ente externo. Puede ser de muchos tipos de observación. Un ejemplo muy bonito es de este libro, y de hecho hay un documental, si ustedes lo quieren buscar en YouTube, lo pueden encontrar. Está en inglés, pero es un documental muy interesante
que se llama La vida social de los espacios urbanos pequeños, ¿no? The Social Life of Small Urban Spaces, de este autor, William White. Lo que hace este investigador es ver cómo la conducta de la persona tiene que ver con la manera en que están diseñados ciertos espacios afuera, o en general, cómo el espacio urbano condiciona la conducta de las personas, ¿no? Él encontró una serie de elementos muy interesantes, pero uno que me gusta mucho en el documental que menciona es que las personas se suelen amontonar donde es un paso. O sea, casual que estás caminando por el centro o en una plaza y está ya a la mitad del paso de las personas, un grupito de personas platicando, ¿no? O sea, y piensas, ¿por qué no se pegan y platican a un lado de la pared o al lado de ese aparador o al lado de esa tienda donde no estorban? Bueno, porque de manera intuitiva las personas vamos a querer conversar, pararnos a platicar justo en el lugar donde hay una intersección, donde hay una esquina, donde está la mitad del camino, ¿no? Porque de manera intuitiva es lo que hacemos. Entonces, él encontró, por ejemplo, que la mayoría de las personas cuando están en la calle suele pararse a platicar en una intersección de una esquina, ¿no? O justo a la mitad de la banqueta. Entonces, habría que ver cómo podemos diseñar mejor el espacio urbano para evitar que la gente haga eso. Y él encontró, por ejemplo, que puede ser un resultado, pues, poco sorprendente, pero realmente está muy interesante, es que la gente se sienta donde hay lugar para sentarse. Así de sencillo. Entonces, si tú diseñas un espacio urbano donde haya espacios para que la gente se siente, no necesariamente tienen que ser sillas, a veces pueden ser escalones, pueden ser arriates o algún elemento, la gente lo va a utilizar para sentarse. Entonces, él propuso que este tipo de elementos de diseño pueden ayudar primero a que no sucedan estas aglomeraciones de gente en espacios de intersección. Segundo, a que la mayoría de los parques o espacios urbanos que no se utilizan generalmente es porque no hay estos espacios para que la gente se siente. Uh-huh. ¿Cómo lo hizo él? Este estudio que hizo es muy interesante porque lo que hizo es que él ubicó muchísimas cámaras a lo largo de varios puntos de Nueva York y durante varios días y varias semanas grabó el comportamiento de la gente en esos espacios urbanos. Entonces, este es un ejemplo de observación. Va a depender cuándo utilizo una observación o cuándo no. Depende de que tú es lo que quieras estudiar. Uh-huh. En este caso, la interacción que él quería ver en la calle, pues tenía sentido observar la interacción de estas personas, pero a veces lo que yo quiero saber no es observable por medio de una conducta, porque, por ejemplo, lo mejor es la personalidad del sujeto, o puede ser, por ejemplo, depresión, o puede ser la resiliencia. Entonces, a lo mejor el método de observación no es el más adecuado para ese tipo de cosas. ¿Okay? Ventaja que sí tiene es que no depende del sujeto que me diga que lo haga o no lo haga, ¿no? Porque yo le puedo hacer una encuesta y le puedo decir, oye, ¿tienes basura en la calle? La gente seguramente va a decir, no, yo no tiro basura en la calle, yo lo llevo y lo boto en el bote. Pero diferente sería que tú lo observas y veas cuántas personas tiran su basura en la calle cuando están caminando. Entonces, la ventaja de la observación es que no hay el sesgo del autorreporte de la persona. Luego tenemos el uso de encuestas o inventarios, que va a ser uno de los métodos de interrogación. Los métodos de interrogación se refiere a que el sujeto responde una serie de preguntas o estímulos que le voy a presentar, tanto de forma libre como con opciones de respuesta. En este tipo de métodos van a entrar infinidad de muchos instrumentos que yo puedo utilizar. Pueden ser las encuestas, pueden ser las entrevistas, como las que hace el INEGI, pero también están las escalas, los inventarios y los instrumentos psicológicos en general, e incluso los psicopedagógicos, ¿no? Como por ejemplo la prueba enlace, la prueba PISA. O sea, son elementos donde yo le pongo unas preguntas a las personas y yo espero su respuesta de la persona. ¿Qué ventaja tiene este tipo de instrumentos? Es un instrumento o ese tipo de aplicaciones va a hacer que sea rápido de aplicar, porque yo solamente le pregunto directamente a la persona.
Y otra ventaja es que virtualmente puedo medir un montón de cosas, ¿no? La gran mayoría de las cosas con este tipo de instrumentos. Entonces, tiene esa ventaja, esa versatilidad. Es fácil de construir, es fácil de aplicar, se puede adaptar a mis necesidades, etc. Desventaja, lo que les comentaba del sesgo del autorreporte. O sea, es muy diferente que yo le pregunte a una persona algo y a veces puede ser muy diferente su comportamiento. ¿Sí? Entonces, allá hay que tener cuidado de cómo yo pregunto, de cómo me acerco a las personas. Entonces, va a depender mucho de cómo yo elabore las preguntas, la respuesta que yo obtenga de las personas. Luego tenemos los métodos fisiológicos. Los métodos fisiológicos son unos métodos muy bonitos, pero muy complicados también de aplicar. Los métodos fisiológicos se caracterizan porque van a medir indicadores o señales de ciertos órganos del cuerpo, como el cerebro, el corazón, los músculos del cuerpo humano, los genitales. Hay un montón de maneras de medir ciertas respuestas fisiológicas. Y la ventaja de esta medición, primero, es que el sujeto no necesariamente las controla. Es decir, yo no puedo controlar mi actividad cerebral, tampoco puedo controlar, por ejemplo, eh, mi actividad cardíaca, ¿no? O la electricidad que pasa por mi piel. Entonces, la ventaja de esto es que es no manipulable por los sujetos en la mayoría de las ocasiones. La desventaja es que requiere que yo tenga conocimientos anatómicos para que yo pueda emplear estos instrumentos. Allá tengo varios. Puedo tener la poligrafía, que se utiliza, por ejemplo, para la detección del engaño, la electromiografía, la falometría, que se miden genitales, la polisomnografía, cuando voy a hacer estudios que tienen que ver con trastornos del dormir, etcétera, ¿no? Entonces, son métodos muy utilizados que también van a incluir estudios de resonancia magnética, imagen cerebral, etcétera, y que tienen la ventaja de que son objetivos. La persona no va a poder mentir y decirme, oye, pues es que te voy a presentar una serie de imágenes eróticas y tú me vas a decir a cuáles te gustan. A lo mejor en una encuesta me puedes mentir y me puedes decir que no te gusta, pero a lo mejor en un método fisiológico, pues no vas a poder evitar que tu ritmo cardíaco aumente, ¿no? Cuando te presento una imagen que a lo mejor te esté causando excitación. Entonces, esa ventaja tiene el método fisiológico. Me puede dar una respuesta real por parte del sujeto. La desventaja es que requiere mucho conocimiento experto para poder utilizarlo. Es decir, tienes que saber dónde colocar el electrodo, cómo medir la señal en el software, etc. Y luego tenemos el experimento. El experimento como tal se caracteriza porque a veces voy a tener dos variables, pero ninguna de ellas en realidad, bueno, solamente una voy a medir, la dependiente. La otra, la variable independiente, en realidad no la voy a medir, la voy a manipular. Piensen, por ejemplo, que a lo mejor mi variable independiente es el tipo de terapia y mi variable dependiente es la depresión del sujeto. Entonces, la variable independiente la voy a manipular. A algunos sujetos les voy a dar la terapia A y a algunos sujetos les voy a dar la terapia B. Entonces, realmente no estoy midiendo el tipo de terapia, sino que la estoy manipulando. A unos les asigno una terapia y a otros les asigno otra terapia. La que realmente estaré midiendo es la depresión, por ejemplo. En este tipo de estudios me voy a encontrar con los estudios experimentales, los estudios cuasi experimentales, los ensayos clínicos controlados, etcétera. ¿Ok? Bien. Antes de pasar a la actividad, ¿queda alguna duda de esto? Si no, ahorita lo vamos a ver si en la actividad sí queda alguna duda. Bien. Vamos a ver entonces. Si no hay ninguna duda, vamos a hacer una breve actividad. Misma dinámica que hicimos el día de ayer y con esto vamos a dar por concluido, casi por concluido la sesión de hoy. Quiero que entren a Kahoot nuevamente y ahorita les pongo el código para que puedan acceder a la actividad que estoy planteando. ¿Ok? Entonces, espérenme un Profe, momentito. Sí, ayer dime. no hubo clase. Fue creo que el martes o algo así. Ah, perdón, ajá, exactamente, el lunes. Ya me había asustado. Ok. Nada, no te preocupes.
Entonces, por favor, entren a esta página www.kahoot.it. Puede ser con su celular o puede ser con su computadora. Está en mi computadora, les va a poder alcanzar su celular. Cualquiera, lo importante es que entren a la página. ¿Ok? Entonces, ahorita les pongo el código. Permítanme un segundito. Entonces, vamos a ver. Ahí es el código. Profe, ¿Qué pasó? es que como estoy con el teléfono no puedo abrir otra pantalla del Kahoot. No, no te preocupes. O sea, no, si no pueden entrar, no se preocupen. Es nada más para que evaluemos. Puedes checar y tratar de hacerlo Gracias, sin tener profe. que entrar. Ya están casi todos. Vamos a empezar entonces esta actividad. Entonces ya saben cómo funciona. Pregunta y opciones de respuesta. ¿Ok? ¿Qué método de recolección es el siguiente? Dice, un psicólogo industrial evalúa la percepción de riesgo psicosocial que existe en diversos puestos de trabajo en una empresa. Para ello utiliza la escala de percepción de riesgos psicosociales, donde identifica que los puestos altos tienen más riesgo de demanda de trabajo, mientras que los más bajos de situaciones ambientales. ¿Cómo midió la percepción de riesgos psicosociales? Observación, interrogación, fisiológico o experimental. Muy bien, la respuesta correcta es que es el método de interrogación porque utilizó una escala. Ahorita vamos a ver. Hasta ahora va ganando Bárbara, Bárbara Salazar. Fue un método de interrogación. ¿Por qué? Porque allá claramente te dice que utilizó un instrumento psicológico, que en este caso era el, ¿cómo se llama? El instrumento de la escala de riesgos psicosociales. Entonces, como utilizó un instrumento psicológico o una encuesta o algo así, es un método de interrogación. ¿Ok? Bien. Me salió que alguien está tratando de entrar, pero ya no me salió la notificación nueva. Bien, vamos a ver entonces. Siguiente. ¿Qué método de recolección es? Dice, el programa Big Brothers, Big Sisters fue evaluado al asignar un grupo de niños al programa de mentorías y otro grupo a una lista de espera. Posteriormente,
Se midió durante los siguientes 3 años otras variables como rendimiento académico, autoestima, etc. La asignación al programa de Big Brothers Big Sisters involucra la recolección de qué tipo: observación, interrogación, fisiológico o experimental. Muy bien, vamos a ver. La respuesta correcta es experimental. Vamos a ver quién va ganando. Ahora le quitaron el primer lugar a Bárbara por Fer M. Fer M, ¿quién es Fer M? Vamos a ver, Fer, ¿por qué sería experimental? Porque está hablando sobre variables. Se dijo que ocuparan diferentes variables, entonces sería experimental por eso, ¿no? Y más allá de eso es porque están manipulando una de ellas, es decir, una elige si a los niños les toca participar en el programa o si no les toca participar en el programa. Lejos de estar midiendo una de ellas, que es la que pregunta, le está manipulando. Porque variables siempre va a haber en tu estudio, eso no lo olviden. Un estudio siempre va a tener variables. ¿Ok? Vale. Sí, Ahora, Pim. si solo la mido, va a ser un estudio observacional. Si manipulo uno de ellos, va a ser un estudio experimental o cuasi experimental. ¿Ok? Vamos a ver entonces la siguiente pregunta. ¿Se escucha la música? Ahí va. ¿Qué método de recolección es? Se aplicó oxitocina intranasal para ver su efecto en la conducta altruista y la activación de ciertas zonas cerebrales. Para ello medía a través del electroencefalograma la activación de la corteza prefrontal ante imágenes prosociales, neutras y antisociales en los pacientes que se administró oxitocina versus aquellos que se les administró un placebo. ¿Cómo se mide la actividad cerebral? Observación, interrogación, fisiológico o experimental. Muy bien, fisiológico. Vamos a ver quién va ganando. Ter sigue ganando, pero ahora subió Ivonne al segundo puesto. Ivonne, ¿por qué sería un método fisiológico? Porque mide la actividad cerebral de una manera, o sea, como que con o sea, con el electroencefalograma que hace que, o sea, es algo que se puede medir tipo fisiológicamente, no sé cómo explicarlo. Sí, sí, exactamente, ¿no? O sea, está midiendo una señal que produce el cuerpo, ¿no? A través de un sistema particular y que la persona no lo puede controlar. O sea, tú no puedes controlar si se activa o no se activa cierta zona de tu cerebro. Eso es algo que va a suceder de manera natural, ¿correcto? Vamos a ver qué método de recolección es. La pregunta número 4. Por mucho tiempo, los psicólogos clínicos han utilizado el inventario de depresión de Beck para evaluar de manera constante los síntomas de sus pacientes. Las investigaciones han demostrado que una diferencia de 14 puntos o más en la escala puede ser considerado como un cambio clínicamente significativo. ¿Qué tipo de medición se utiliza? Observación, interrogación, fisiológico o experimental. La respuesta correcta es un método de interrogación, pero veo que haya un error frecuente, es el de observación. Vamos a ver. Va ganando Ivonne, Aranza sube a segundo lugar, Monse a tercer lugar. Monse, a ver,
¿Por qué sería el método de interrogación? Ay, Y no no me de acuerdo observación. bien de qué decía, pero hablaba algo así de escala, de no sé qué, o un test. Ujú, exactamente, utilizó un test elementario de presión de Beck, ¿ok? Y a partir de ello le cuestiona, el sujeto tiene que responder la escala, entonces es un método de interrogación. Recuerden que el método de interrogación se le hace una serie de preguntas o el sujeto responde una serie de estímulos que yo le coloco de manera escrita o verbal y él simplemente me da su respuesta a esa serie de estímulos, ¿ok? Vamos con la pregunta número 5. Un grupo de investigadores evalúa los accidentes de tránsito de conductores bajo la influencia de sustancias. DUI es Driving Under Influence. En una transitada calle de la ciudad, se observó que estos suelen suceder mayoritariamente de noche, los fines de semana y que usualmente el conductor es hombre. ¿Cómo se midieron los accidentes? Observación, interrogación, fisiológico o experimental. Correcto, es observación. Sigue ganando Ivonne. Aranza, ¿por qué es el método de observación? Porque se está observando algo desde fuera, o sea, algo que no podemos controlar ni manipular. Y que no le tienes que preguntar a la persona, simplemente está ya la información y solamente la recolectas, solo observas si pasa o no pasa. Muy bien, vamos con la pregunta número 6. ¿Qué método de recolección es el siguiente? El bruxismo es un contacto dentario distinto de la masticación y la deglución. Si bien existen signos claros como cefaleas matutinas, contracciones o atribuciones dentales e incluso el relato de terceros, el estándar para el diagnóstico del bruxismo sigue siendo la polisomnografía. ¿Qué método de medición es el indicado para diagnosticar el bruxismo? Correcto. Fisiológico. Sigue ganando Ivonne. Ese creo que no hay mucha duda. Nuevamente, como comentaba sus compañeros, tiene que ver con el hecho de que están midiendo señales fisiológicas del cuerpo que la persona no puede controlar. En este caso, en la polisomnografía, se miden varios signos, como por ejemplo, la actividad cerebral a través de la electroencefalografía, pero también la impedancia de la piel a través de fotoplatismografía, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pregunta número 7, ¿qué método de recolección es el siguiente? Se midió el tiempo que tardaba un alumno en desertar de una escuela en función de ciertas variables como el nivel socioeconómico, el sexo, el coeficiente intelectual, antecedentes de violencia familiar, etc. ¿Qué se está utilizando para medir la deserción escolar?
La respuesta correcta acá sería la observación, porque no le tienes que preguntar a la persona si desertó o no, simplemente observas, ¿no? Si sucede o no sucede el evento. En este caso, si el alumno deja de ir a la escuela o continúa yendo a la escuela. Van recuperándose algunos, Sofía, Diana, Mo. ¿Qué método de recolección es el siguiente? Pregunta número 8. Se aplicó, qué rápido, se aplicó oxitocina intranasal para ver su efecto en la conducta altruista, bla, 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 es el mismo de hace ratito, pero acá pregunta, ¿la administración de oxitocina involucra una recolección de qué tipo? La respuesta correcta es experimental. Acá hay que tener cuidado. Vamos a ver. Fíjense muy bien. Dice, se aplicó oxitocina intranasal para ver su efecto en la conducta altruista y la activación de ciertas zonas cerebrales. Para ello se medía a través de la electroencefalografía. Pero ¿qué te pregunta el siguiente texto? Te dice, la administración de oxitocina involucra una recolección de qué tipo. Te están preguntando la administración de la oxitocina, no la medición de las zonas cerebrales. Y acá hay que tener cuidado con esto, chicos. En un estudio psicológico, y aprovecho esto para reforzar un tema, siempre van a ver, en la mayoría de los estudios, en el 90% de ellos, siempre va a haber al menos dos variables. Dos variables. Para que su estudio esté bien planificado, tienen ustedes que pensar en dos variables. En este estudio en particular, las dos variables son, uno, la administración de oxitocina por una parte, y dos, la activación de la zona cerebral. En este segundo ejemplo, yo ya no les pregunté por la activación de la zona cerebral, que allá la respuesta correcta hubiese sido fisiológico, sino que les pregunté por la administración de la oxitocina. Y si leemos bien, dice que a algunos se les administró y a otros no. Y eso lo vuelve, según lo que vimos previamente, en una medición de tipo experimental. ¿Ok? Ahí va recuperándose Sofía. Vamos a ver la pregunta número 9. ¿Qué método de recolección es el siguiente? Una neuropsicóloga evalúa el deterioro cognitivo en pacientes con Alzheimer aplicando varias pruebas como el NeuroSee, el WISE, el Mental y otras pruebas de ejecución neuropsicológica. ¿Qué método de medición utilizó la neuropsicóloga para evaluar el deterioro cognitivo? La respuesta correcta es el método de interrogación. Acá hay que tener cuidado. Veo que un buen distractor está haciendo los fisiológicos. Acá hay que tener un poco de cuidado, ¿ok? Es de interrogación porque todas estas pruebas de ejecución neuropsicológica, recuerden que un método de interrogación es que yo le pongo, no es necesariamente que yo le haga una pregunta al sujeto, sino que yo le haga o le presente un estímulo y que vea su respuesta a ese estímulo.
A veces ese estímulo puede ser la ejecución de algo, ¿no? Que me arme cierta figura. Y también puede ser, por supuesto, que yo le haga una pregunta, que por ejemplo yo le diga ciertos números y que me los diga hacia atrás, como en las pruebas de retención y dígitos en regresión. ¿Por qué no sería fisiológico? Porque las pruebas neuropsicológicas en sí no están midiendo como tal signos fisiológicos, es decir, no están midiendo alguna señal que el cuerpo realiza, como puede ser el ritmo cardíaco o como puede ser la impedancia de la piel, sino que lo que está haciendo está midiendo la ejecución de la persona ante ciertos estímulos y eso lo vuelve un método de interrogación, ¿ok? De hecho, por eso existe la neuropsicología. La neuropsicología lo existe porque las neurociencias tomaron el método científico de la psicología. ¿Y cuál es nuestro método científico? Recuerden que para que una ciencia sea una ciencia, tiene que tener un método propio. Y el método propio de la psicología es la psicometría. Ninguna otra ciencia utiliza la psicometría como lo hace la psicología. Nosotros la creamos, es nuestra. Nosotros desarrollamos toda la teoría psicométrica. Entonces, lo que hace la neuropsicología es aplicar el método de la psicología, la psicometría, al estudio del cerebro. ¿Ok? Por eso, por ejemplo, algunas otras licenciaturas, como puede ser, por ejemplo, la criminología, si lo vemos desde un punto de vista práctico, la criminología no es una ciencia, porque no tiene un método propio. O sea, toma la de la psicología, toma la de la medicina, toma la de la antropología, pero no tiene un método propio como tal. Entonces, lo que hace a la psicología una ciencia es que tiene un método propio y este método propio es la psicometría, que es un método en sí mismo de interrogación. Y por lo tanto, todos los instrumentos neuropsicológicos, que son instrumentos a grandes rasgos psicométricos, pero que evalúan desempeño de ciertas áreas del cerebro, pues convierten los métodos neuropsicológicos en métodos de interrogación como tal, por utilizar los principios de la psicometría. Va ganando ahora Ivonne, en primer lugar. Vamos a ver ahora la última pregunta. ¿Qué método de recolección es el siguiente? Dice, una psicóloga educativa utiliza un programa de modificación conductual para trabajar con un niño de problemas de conducta disruptiva. A través de un programa de economía de fichas, premia al niño cada vez que acumula 5 veces que es molestado por otro compañero, pero este no responde con golpe. ¿Cómo está midiendo la conducta disruptiva la psicóloga? La respuesta correcta es a través del método de observación. Acá acuérdense, y acá puede haber confusión, porque acá tiene dos variables también. Y acá hay que, es lo que veo que está causando un poquito de confusión. Tengan cuidado y siempre identifiquen cuál variable es la que me está preguntando el problema. Hay dos variables. Uno, el programa, la aplicación de una intervención, que eso es lo correcto que ustedes pusieron, eso lo volvería a un diseño experimental, pero en un diseño experimental siempre hay dos variables, la que yo, psicólogo, manipulo y la que mido como tal a través de un método de medición observable o un método de medición de los que ya vimos. Si te pregunto por el programa, la respuesta correcta sería a través de un método experimental. Pero acá te pregunto por la conducta disruptiva, es decir, la variable dependiente. Y en este caso, la respuesta correcta es a través del método de observación, porque es una observación conductual. Estoy viendo si el niño responde o no responde con golpes cada vez que lo molesta un compañero. Y eso lo vuelve el método de observación. ¿Ok?
va ganando. En tercer lugar está Monse. Ivonne en segundo. Y en primer lugar, con 8 aciertos de 10 rondas, Sofía. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver entonces qué falta ya para finalizar esta clase. Avisos, nada más para terminar. ¿Quiere alguna duda del tema de hoy? ¿Algo que quieran platicar antes de que terminemos la clase de hoy? ¿No? No, gracias. No. Perfecto. Vamos a ver entonces unos avisos ya nada más para terminar, finalizar la clase. Recuerden sus correos electrónicos, ya creo que la mayoría ya me los dio, pero por si a alguien se le olvidó o no vio el link o se le olvidó darle ese día, recuerden que tienen que pasar en sus correos para que yo les mande avisos, ¿no? Para que, por ejemplo, si se acerca la fecha de entrega de alguna tarea, yo les pueda mandar a sus correos, que sea por favor un correo que ustedes revisan. Eso es algo que comenté la clase pasada, pero no sé si todos lo tomaron en cuenta, que me suban un correo que ustedes revisan y que yo, donde puedan ver los mensajes que yo les voy a enviar, ¿ok? Entonces ya está el link, ya lo reparé, ya pueden entrar sin que les pida, ¿cómo se llama? Autenticación, ya cualquiera puede mandarlo. Y acá me están preguntando de si ya mandé el link del libro. No, se los voy a mandar, se los voy a subir de hecho a Brightspace, toda la bibliografía, todos los libros que vamos a utilizar en la materia. Entonces allá va a estar, voy a armar un espacio de materiales y ya les voy a subir todos los libros que vamos a utilizar para la materia. ¿Ok? Los debo subir este fin de semana para que allá lo tengan. De todas formas, les envío un correo apenas se haya subido todo y les reitero que la clase hoy va a ser grabada. ¿Ok? Entonces voy a dejar de grabar justo en este momento. Y bueno, lo que quiero a continuación es nada más saber brevemente